Es una historia un poco larga, pero quería describir cómo era realmente este jefe, para que entendáis por qué caí tan bajo como para vengarme de una forma tan brutal. Estaba desesperado y él se lo merecía. Hace unas 2 semanas me topé con las historias de venganza aquí en Reddit y me di cuenta de que yo también tenía una excelente historia de venganza. ¿Por qué no compartirla con ustedes? Esto sucedió hace unos años y, como recientemente dejé la empresa, creo que es seguro compartir esta historia aquí. Yo, Metal Dude, entonces de 35 años, trabajaba en una importante empresa mayorista en Bélgica. Era el segundo al mando en una gran sucursal de esta empresa. El director de la sucursal, entonces de 40 años, era un completo gilipollas, llamémosle Stalin a partir de ahora. También le vendría bien Antichrist o Satan, pero quedémonos con Stalin. Otros personajes de esta historia son mi novia, entonces de 27 años, la esposa de Stalin, Cinderella, entonces de más de 30 años, el gran jefe de toda la empresa, Big Boss, entonces de más de 60 años, y una de las jefas de departamento de nuestra sucursal, entonces de 28 años, llamémosla Nijbek Girl. En ese momento, llevaba bastante tiempo trabajando para esta empresa, siempre me llevé bien con mis superiores directos, y ahora era el segundo al mando, en camino de convertirme algún día en director de la sucursal. Pero entonces, de repente, mi antiguo jefe fue ascendido a la sede central y fue sustituido por un nuevo director. Les presento a Stalin. El tipo era unos años mayor que yo y se presentó al equipo como alguien que consigue resultados y que, bajo su mando, nos convertiríamos en la sucursal más exitosa de la empresa. Tampoco le gustaba la palabra "no se puede", afirmando ser sordo a esa palabra. Era un ganador y solo se rodeaba de otros ganadores. Puse los ojos en blanco. Todo el mundo supo inmediatamente que teníamos entre manos a un personaje. Desde la primera semana quedó claro para todos que Stalin no sabía nada sobre la empresa y lo que vendíamos, y que no sabía nada sobre cómo dirigir un equipo y trabajar con gente. Siempre lo sabía todo mejor que los demás, y tenía la molesta tendencia a dejar que otros hicieran la mayor parte de su trabajo. Así que sí, como segundo al mando, de repente tenía mucho trabajo. No voy a aburriros con los detalles, pero mi trabajo a tiempo completo se convirtió en 2 trabajos a tiempo completo, porque también tenía que hacer la mayor parte del trabajo de Stalin. En plan, aquí tienes, y sin esperar nunca un gracias o un buen trabajo. Así que Stalin era un jefe terrible. Seguramente las cosas no podían empeorar, ¿verdad? ¿O sí? Spoiler. Sí podían empeorar. Un día estaba trabajando y recibí una llamada telefónica. La persona al otro lado de la línea se presentó como un importante directivo de nuestro mayor competidor. Para ser un directivo tan importante, su francés era realmente malo, así que ya me imaginé que algo raro pasaba. ¿Y por qué un competidor me llamaría y se presentaría como una persona importante? Resulta que este gerente me ofrecía un trabajo en su empresa si estaba dispuesto a compartir cualquier secreto de mi actual empleador y tal vez intentar robar algunos clientes para la empresa competidora. No me creí esta absurda conversación, pero me mantuve amable y rechacé respetuosamente su oferta. 1 hora más tarde me llamaron a la oficina de Stalin. Entonces me confrontó con la llamada telefónica y me dijo que me estaba poniendo a prueba para ver si era leal a la empresa y a él. Terminó esta desconcertante conversación con las palabras: "y seguiré poniéndote a prueba de vez en cuando en el futuro". ¿Qué coño? ¿El tipo me hizo una broma telefónica para poner a prueba mi lealtad? Mientras yo me ahogaba en trabajo porque tenía que hacer también la mayor parte de su trabajo. ¿Y este imbécil se pasaba su nuevo tiempo libre haciendo mierdas como esta? ¿Quién hace algo así? Esto es algo que se ve en las comedias malas, no en la vida real. Las cosas empeoraron aún más en las semanas siguientes. Stalin empezó a hacer cada vez menos su trabajo. Había veces que entraba en su oficina para pedirle ayuda y lo encontraba leyendo el periódico o incluso jugando al póker online. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Después de todo, ¿por qué iba a hacerlo? Era muy superior, ¿recuerdas? Cuando no alcanzábamos nuestros objetivos y los resultados no eran tan buenos como se esperaba, reunía a todo el mundo y nos gritaba: esperaba resultados a partir de ahora, y no dudaría en despedir a la gente si no daba la talla, sin hacer nada él mismo. Para empeorar las cosas, despidió a algunas personas a las que era fácil despedir, trabajadores nuevos sin contrato a largo plazo, para dar ejemplo, y no las sustituyó para reducir los costes. Así que ahora todo el mundo trabajaba más de 40 horas, con un contrato de 35, solo para mantener la sucursal en funcionamiento. Bueno, casi todo el mundo. Nijbek Girl,
la jefa de un departamento pequeño pero importante, dejaba de trabajar todos los viernes al mediodía, y el propio Stalin tampoco trabajaba más de 40 horas. No, qué va. Todos los martes se iba a las 2 de la tarde, su masaje tailandés semanal y su relajante spa. Todos los jueves llegaba cada vez más tarde. Resulta que los miércoles por la tarde tenía entrenamiento de fútbol. Era el entrenador de un equipo de la división amateur más baja. Así que después del entrenamiento, se dedicaba a beber cerveza como si no hubiera un mañana. Además de esto, todos los viernes por la tarde también se iba. Nos decía que siempre iba a la sede central en Bruselas, reuniones con la junta directiva y el Big Boss. Reconozco las tonterías cuando las veo. Mis antiguos jefes nunca tuvieron que hacer esto. También muy misterioso, pero se va todos los viernes, igual que Naive Girls. Ya sabéis a dónde quiero llegar con esto, pero eso es para más adelante. Se avecinan cosas jugosas. Stalin también disfrutaba mucho llamando a ciertas personas a su oficina y gritándoles en persona, amenazándoles con despedirles si no empezaban a trabajar más y mejor. Parecía centrarse especialmente en los empleados más jóvenes y nuevos, y, si era posible, en las mujeres. No recuerdo que tratara así a los compañeros de trabajo masculinos más maduros. Pero nosotros, como equipo, hicimos que las cosas funcionaran y alcanzamos nuestro objetivo varios meses seguidos. Por supuesto, ayudó que un competidor local cerrara, pero aún así, lo hicimos muy bien en comparación con las otras sucursales de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Así que en la recepción de Año Nuevo, una tradición de la empresa, a la que asisten todos los directores de las sucursales principales y los subdirectores, Stalin fue llamado al escenario, donde el Big Boss, el director de toda la empresa, le entregó un premio, el de Director del Año. En lugar de dar las gracias a sus empleados, este saco de mierda empezó a dar las gracias al Big Boss. Por la confianza que había depositado en él, dio las gracias a su mujer embarazada, y luego empezó a elogiarse a sí mismo. Era un buen gerente, con olfato para los buenos negocios y sabía cómo sacar lo mejor de la gente, bla, bla, bla. Casi vomito. Era repugnante verlo. Y luego los aplausos que recibió. Era su momento y quería que todo el mundo lo supiera. Al día siguiente, el trofeo que recibió, una pieza de metal barata, estaba en un mueble especialmente diseñado en medio de su oficina. Sinceramente, Stalin me recordó un poco a Steve Carell de The Office en ese momento, pero la versión malvada con un ego aún mayor. Unas semanas más tarde, estaba trabajando hasta tarde, otra vez, y, por pura suerte, eché un vistazo a la cámara de seguridad, y me quedé en shock. Vi a Stalin besándose con una de nuestras jefas de departamento, más o menos la tercera persona al mando, en el aparcamiento. Naive Girl y Stalin. Ella era una chica un poco rara. Una chica guapa, pero siempre tuve la sensación de que no estaba del todo bien de la cabeza. De hecho, había ido al mismo instituto y a la misma universidad que mi novia, así que las dos se conocían sin ser amigas. Qué pequeño es el mundo. Esto será importante más adelante. Así que Naive Girl salía con Stalin. Pensaba que era más inteligente que eso. Y un momento, ¿no le dio las gracias Stalin a su mujer durante ese terrible discurso de Año Nuevo? ¿A su mujer embarazada? ¡Qué gilipollas! Está engañando a su mujer embarazada. Justo cuando pensaba que este tipo no podía ser peor, porque sabía que era lo peor de lo peor, para demostrar su poder a todo el mundo, y especialmente a mí, a quien no podía controlar ni amenazar en una conversación cara a cara. Tenía la molesta costumbre de controlar los días de vacaciones de todos, como un emperador romano que controla el destino de los gladiadores caídos. En su primer año como gerente, solicité unas vacaciones en octubre, en abril, y me las denegó esa semana, para luego concedérmelas 2 semanas antes de la fecha prevista para mis vacaciones. Tenía pensado ir a Grecia con mi novia y su familia, pero como no me aprobaron las vacaciones a tiempo, la familia de mi novia decidió posponer el viaje y ir en otra ocasión. Mi novia y su padre no solicitaron vacaciones por este motivo. Stalin no solo me fastidió a mí, también fastidió a mis suegros y a mi novia. Se negó a concederme esas vacaciones, solo para concedérmelas después y demostrarme que él es el jefe. Y eso me costó mi viaje a Atenas. Era realmente un capullo integral. El ego de ese tipo se había vuelto tan grande que a esas alturas se merecía su propia bandera nacional. Juro por Dios que, si hubiera sido más grande, los astronautas lo habrían visto fácilmente desde el espacio, como la Gran Muralla China. Odiaba a ese capullo. Llegó el año siguiente y, como vi que hacía lo mismo con otros empleados, y conmigo, decidí que necesitaba un plan. Solicité que me aprobaran las vacaciones y, sorpresa, Stalin me volvió a denegar las vacaciones. Alegó que me necesitaba en el trabajo ese mes, debido a un inventario, que lo hacen otras personas, no yo. Pero esta vez tenía un plan.
Me necesitaba porque yo hacía mi trabajo y además también hacía la mayor parte del suyo. Todo lo que no le gustaba de su trabajo, básicamente todo lo relacionado con números, contabilidad, papeleo, etc. Yo tenía que hacerlo, no podía permitirse perderme, así que decidí probar uno de sus propios trucos con él. Llamé y fingí ser el gerente de otra empresa. Le dije a Stalin que había recibido el currículum de Metal Dude y que quería saber qué tipo de empleado era. Puedo imitar diferentes acentos y voces, así que esto fue pan comido para mí. El plan era que Stalin supiera que estaba buscando otro trabajo y que podía perderme, lo que le obligaría a hacer su trabajo él mismo. Era aterrador, así que el plan era que me diera mis días libres, solo para complacerme. Stalin creyó que era otro gerente porque puso su voz de persona importante y empezó a hablarme mal como empleado. Era poco fiable, siempre llegaba tarde al trabajo, era descuidado, olvidaba cosas importantes, etc. Ya te haces una idea, no fue nada agradable. Para evitar que consiguiera otro trabajo, el capitán gilipollas decidió hablar mal de mí a los posibles nuevos empleadores. ¡Qué capullo! ¡Qué horrible desperdicio de oxígeno era este tipo! Pero al menos le dio un susto, porque al día siguiente mi solicitud de vacaciones fue mágicamente aprobada. Sin embargo, nunca me confrontó por solicitar trabajo en otros sitios. Misión cumplida. Pude planear ese viaje a Grecia con mi novia y su familia. Son belgas de origen griego. Por fin me iba. Dato curioso, pero no me iba. Después de reservar y pagar todo, se echó atrás. Un mes antes de la fecha prevista para mis vacaciones, me llamó a su oficina y me dijo que tenía que asistir a una importante reunión de negocios en Praga, República Checa, y que, como uno de los dos tenía que estar en el trabajo, no tenía más remedio que cancelar mis vacaciones. Me quedé sin palabras por un momento, pero empecé a pensar muy rápido, así que le exigí que lo pusiera por escrito, porque a mi novia no le haría ninguna gracia. Se rió, aceptó y me envió un correo electrónico confirmando que mis vacaciones se habían cancelado porque tenía que ir a Praga. No sabía que estaba preparando un caso contra él y que necesitaba esto por escrito. El idiota realmente creía que era solo para demostrarle a mi novia que no tenía más remedio que cancelar nuestros planes. Si eso fuera cierto, lo entendería. Pero sabía que estaba mintiendo. Lo sabía, pero no podía demostrarlo. Ya había tenido suficiente. Realmente había tenido suficiente. Era imposible trabajar para este hombre, y él se interponía en mi camino. Había oído rumores de que había bloqueado mis ascensos internos. Verás, conozco a mucha gente en la sede central, y alguien me había contado que me había tachado de incompetente por buscar un trabajo mejor remunerado y de mayor rango dentro de la empresa. Me quería donde estaba en ese momento, como su segundo al mando, que haría todo su trabajo. Esto significaba que estaba bloqueando mis ascensos y me impedía conseguir un buen trabajo en otro sitio. Escuché de primera mano cómo menospreciaba mis habilidades. Claro, tengo defectos como todo el mundo, pero no soy el desastre que él pintaba ante los posibles empleadores. Necesitaba encontrar un nuevo trabajo, pero el señor Stalin estaba bloqueando todas las buenas oportunidades. Mientras él estuviera a cargo de la sucursal, yo era básicamente su siervo, atado a la empresa y atado a él como mi señor. Necesitaba una salida, pero no sabía cómo hacerlo. Pero entonces la suerte entró en escena. La semana que se suponía que debía ir a Grecia, Stalin se fue de viaje de negocios. O eso me dijo. Mi novia se fue a Atenas con su familia y vio algo en Facebook. Me llamó y me dijo que abriera mi WhatsApp. Novia me había enviado algunas capturas de pantalla de su Facebook. Resulta que Nigel estaba publicando fotos de ella con Stalin en Suiza. Se fue a esquiar con ella. No había ningún viaje de negocios. Ese ser humano absolutamente despreciable había cancelado mis vacaciones por segundo año consecutivo para poder engañar a su esposa con una mujer más joven. Ay, cómo odiaba a ese tipo. Sin embargo, no esperaba que mi novia y yo viéramos esas fotos. No sabía que mi novia y Nigel se conocían y eran amigas en Facebook. No tenían ningún contacto en la vida real, así que Stalin no tenía ni idea. Eso me dio el combustible que necesitaba. Tenía pruebas de que estaba engañando a su mujer. Y no solo eso, verás. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Solo 2 semanas antes, estaba haciendo contactos en una reunión después del trabajo y empecé a hablar con el gerente de otra sucursal, un igual directo de Stalin. Ya había tomado unas cuantas copas, así que estaba un poco suelto, y, por lo tanto, no oculté el hecho de que no me gustaba Stalin. ¿Y qué crees? Al otro gerente tampoco le gustaba Stalin. Resultó que Stalin solo consiguió su trabajo porque su esposa es la hija del dueño, Big Boss. Esto lo explicaba todo.
El tipo no estaba calificado para el trabajo, solo consiguió el trabajo porque su suegro le echó un cable, así que no solo engañaba a su esposa, él estaba engañando a la hija embarazada del gran jefe. Vaya, me dan un aleluya, por fin el universo me sonreía, y ahora tenía pruebas. Fotos de él besando a otra mujer. Era hora de poner las cosas en marcha. Así que mi novia estaba en Atenas sin mí y Stalin estaba en Suiza echando un polvo. Yo estaba atrapado en el trabajo y las cosas eran difíciles porque nos faltaba personal. Decidí enviar un correo electrónico a todos los directores de sucursal, además del gran jefe, que nunca responde, pidiendo ayuda adicional y explicando que no podía pedírselo a mi jefe porque estaba de viaje de negocios y había pedido que no lo molestaran. Sabía que le había dicho al gran jefe que estaba de vacaciones porque tenía que presentar una solicitud para conseguir esas vacaciones, así que no tenía sentido que estuviera de viaje de negocios, y yo lo sabía. Quería que el gran jefe supiera que Stalin nos había mentido. No tenía línea directa con el gran jefe. De hecho, solo había hablado con él 2 o 3 veces durante mi estancia en la empresa, así que tenía que llamar su atención de forma astuta. Este correo electrónico llamó su atención, sin duda. El gran jefe me respondió inmediatamente, diciéndome que Stalin estaba de vacaciones y que le informaría de que se había concedido la solicitud de refuerzo. Establecí un contacto sutil con el Big Boss. Ahora tenía una conversación por correo electrónico. Nos dijo que estaba de viaje de negocios, por eso canceló mis vacaciones. Big Boss está visitando a un viejo amigo del colegio en Suiza. Yo mismo te conseguiré mano de obra adicional. Aquí está el correo electrónico en el que canceló mis vacaciones. Le reenvío al jefe el correo electrónico que me envió Stalin a petición mía. Escribió claramente que tenía que irse de viaje de negocios. Jefe, hablaré con él sobre esto. Es extraño. Quizás no prestó atención. Lo llamaré esta tarde y lo aclararé. Gracias y sigue con el buen trabajo. Al día siguiente, Stalin me llama desde Suiza. Big Boss le llamó y esto pilló a Stalin por sorpresa. Y a Stalin no le gustan las sorpresas. Poco sabía él que esto era solo el principio. Yo estaba preparado y decidí grabar la llamada. Se puso como loco por teléfono y le dije algo así. No eres nada. Puedo aplastarte como a una mosca. Si decido quitarte las vacaciones, no hay nada que puedas hacer. Te vas a quedar ahí sentado como una niña pequeña y lo vas a aguantar todo como la pisi que eres. Sí, era muy amigable con las mujeres. El Big Boss no tiene por qué saber que te dije que estaba de viaje de negocios. No le debo ninguna explicación a nadie. Deja a ese viejo senil fuera de esto. ¿Me oyes? En ese momento, una luz brilló sobre mí desde los cielos. Lo tenía. Solo era una frase, pero era oro puro. Viejo senil. Apuesto a que mi rico suegro se lo pasará en grande con esto. Quería más pruebas. En ese momento me sentía como Sherlock o Colombo. Si estaba teniendo una aventura, quizá esas fotos no bastarían. Podría decir que eran fotos antiguas o algo así. No lo sé. No querías arriesgarme a que se saliera con la suya, así que necesitaba más pruebas. ¿A dónde iba todos los viernes por la tarde? Seguro que se reunía con Navy Girl en algún sitio. Necesitaba saber dónde. Entonces se me encendió la bombilla. Sus correos electrónicos. Una vez me dio la contraseña de su correo electrónico de la empresa para que pudiera acceder a sus correos del trabajo, porque así podía hacer más de su trabajo, ¿sabes? Su contraseña era el nombre de su equipo de fútbol belga favorito, Anderlecht. Es el mayor rival de mi equipo. No te lo puedes inventar. Ese tipo era mi antagonista en todo lo que tocaba. ¿Funcionaría esa contraseña también en su correo electrónico personal? Seguro que no podía ser tan idiota, ¿no? Pero, por supuesto, lo era. El señor idiota tenía la misma contraseña para todo. Descubrí que estaba en Tinder. Descubrí que se estaba escribiendo con una chica de Filipinas. Debía de haberla conocido allí. Y encontré todos los correos que se había enviado con Nijbegwirl. Al parecer, había empezado desde el principio, así que se habían estado viendo incluso antes de que dejara embarazada a su Cinderella. Te pillé, hijo de puta. Cuando empezó a sonar la melodía de Misión Imposible, comencé a desplegar mi plan. Stalin había vuelto de su pequeño viaje y actuaba como si nada hubiera pasado. Todavía podía acceder a su correo electrónico, así que lo revisaba cada pocos días. El miércoles volví a dar en el clavo. Recibió un correo electrónico de confirmación de una visita al Spa Wellness para 2 personas a las 3 de la tarde y una confirmación de una visita a un restaurante a las 6 de la tarde, también para 2 personas. Ambas citas eran para el viernes. Me pregunto con quién iba a ir. Chaque mate, cabrón. Te pillé otra vez. Era el momento adecuado para la siguiente y última fase de mi plan de ejecución. Había imprimido las fotos del Facebook de Nijbegirl. Stalin besando a Nijbegirl, esquiando, tomando unas copas juntos
y Stalin delante de la bandera suiza frente a una cabaña, lo clásico. Era un modelo tan agradecido. Había metido estas fotos en un sobre y había añadido una pequeña nota. Decía algo así como: hola, no nos conocemos, pero sentí que necesitabas ver esto y saber que tu marido tiene una aventura. No fue a Suiza a visitar a un viejo amigo del colegio, no, fue allí con esta chica. Se llama Naive Girl. Esta es su dirección, este es su correo electrónico y este es su Facebook y su número de teléfono. No es una mala persona, ni siquiera sé si ella sabe que él está casado y tiene un hijo. Le dijo a su jefe que estaba en Suiza para visitar a un viejo amigo y a sus compañeros de trabajo les dijo que estaba en un viaje de negocios en Praga. Ambas cosas son mentiras. Está teniendo una aventura con una chica de su trabajo. He hackeado el correo electrónico de tu marido y he encontrado algunas cosas interesantes. Puedes leerlo tú misma. Su contraseña es Anderlecht. Por favor, tómate tu tiempo para leer estos correos electrónicos y comprueba los últimos que ha recibido. Quedan hoy a las 6 de la tarde en nombre del restaurante. Y antes, a las 3, van al balneario. Siento echártelo en cara. Sé que es mucho, pero te mereces algo mejor que este cabrón. Firmado, anónimo. Tenía algunas reservas sobre incluir a esta pobre chica, Cinderella, en mi venganza. Estaba a punto de destruir también su mundo, y ella no se lo merecía, pero mi novia me convenció. Me dijo: si fueras tú y me estuvieras engañando estando embarazada, querría saberlo cuanto antes. Ella tiene que saberlo, Metal Dude. Obviamente, mi novia no me llamaba Metal Dude. Eso sería raro, pero lo entiendes, ¿verdad? Ese viernes en concreto, llamé al trabajo para decir que llegaría un poco más tarde porque tenía problemas con el coche. Era la primera vez que llegaba tarde en años. En lugar de eso, conduje hasta la casa de Stalin y Cinderella. Dejé el sobre en el buzón de la puerta principal. Llamé al timbre y me fui rápidamente. Sabía que Cinderella estaba sola en casa. Su coche estaba en la entrada y ella todavía estaba en casa con un recién nacido. Stalin estaba en el trabajo. Luego fui al trabajo, donde envié un correo electrónico al Big Boss. Le dije al Big Boss que Stalin faltaba mucho al trabajo y que era demasiado para mi equipo y para mí seguir lidiando con esto. Le dije al Big Boss que iban a renunciar por eso. Terminé el correo electrónico con lo siguiente. Y adjunté una grabación de voz que te resultará muy interesante escuchar. Es Stalin llamándome, justo después de que tú lo llamaras a Suiza. Solo tardó unos 15 minutos en sonar mi teléfono. Era el propio Big Boss. Me llamaba al teléfono de la empresa. ¡Mierda! Mejor de lo que esperaba. Big Boss me dijo que le había sorprendido cómo Stalin me había hablado y lo que había dicho sobre él, y me agradeció que se lo hubiera enviado. Me dijo que hablaría con Stalin sobre ello, y me pidió que esperara con mi renuncia por el momento. Él arreglaría las cosas. Yo lo negará todo, y en cuanto termines la conversación telefónica con él, proyectará su ira sobre mí. Big Boss. No, esta tarde voy a visitar a mi hija y a mi nieto, y antes pasaré por el trabajo. No está muy lejos. Ding, ding, ding. ¿Acaba de decir que va a visitar a su hija? ¿La hija a la que acabo de destrozar con la noticia de que su marido la engaña? ¿El mismo marido con el que Big Boss quiere hablar antes de visitar a su hija? Quizás debería jugar a la Lotería Nacional esta tarde, porque todo parece irme bien. Decidí mantener la boca cerrada sobre el engaño, obviamente, pero también sobre su ausencia esta tarde. En un principio tenía pensado quejarme al Big Boss de que Stalin nunca estaba los viernes por la tarde, y atraer al Big Boss a ese restaurante a las 6 de la tarde. Pero esto era aún mejor. No, dejemos que el Big Boss entre y vea por sí mismo que Stalin simplemente no estaba allí. 12 de la mañana. Naive Girl se despidió de todos y se marchó. 12:15 a.m. Stalin apagó su ordenador y también se marchó de la oficina, sin despedirse por supuesto. Los emperadores no hablan con los campesinos y la plebe. 16 a.m. El Big Boss entró en el edificio. Era la hora del espectáculo, zorras. El Big Boss estaba claramente molesto por algo. ¿Podría ser que su hija ya le hubiera enseñado unas fotos muy picantes? ¿La visitó primero? Me preguntó dónde estaba Stalin. Y, lo juro por Dios, Leonardo DiCaprio debería entregarme su Oscar inmediatamente. Fingí estar sorprendida y dije: «Ah, sí, ¿venías aquí para hablar con Stalin? Debo haber entendido mal por teléfono. ¿Por qué no hablaste con él en Bruselas, en la sede central? Está allí todos los viernes, ¿no?» El Big Boss se mostró sorprendido. «Me merezco ese Oscar, de verdad», y dijo: «¿Qué quieres decir?» Yo: «Siempre se va al mediodía, todos los viernes, porque se reúne contigo cada semana en Bruselas. O al menos, eso es lo que nos ha dicho». Pude ver cómo las fichas de dominó dentro de la cabeza del Big Boa empezaban a caer mientras su rostro se quedaba en blanco. Cogió su teléfono y llamó a alguien. Dio unos pasos atrás, pero pude oír parte de la conversación. Creo que estaba llamando a su hija porque dijo:
No, no está aquí. Al parecer, se ha ido a algún sitio. Solo puedo imaginar a su hija contándole lo de los correos electrónicos y la información que le di sobre el restaurante y el balneario. Parecía que ella aún no le había contado esa parte. Big Boss. ¿En serio? Conozco ese lugar. Vale, iré. Big Boss me dio las gracias y me dijo que se encargaría de ello, y terminó con su clásico "sigue así" mientras salía de la habitación. Estuve lleno de preguntas durante todo el fin de semana. ¿Qué había pasado? Lo único que sé es que cuando llegué al trabajo ese lunes por la mañana, Stalin no estaba por ninguna parte. En su lugar, había un tipo de la sede central que nos dijo que Stalin no estaría esa semana y que él lo sustituiría temporalmente. Sin embargo, Stalin nunca volvió, y al cabo de un mes más o menos, nombraron a un nuevo director. Años más tarde, estaba trabajando en Bruselas, en la sede central. Conseguí ese ascenso, y me hice amigo de un miembro de la junta directiva. Durante una comida de negocios empezamos a hablar y, cuando mencioné que solía ser el segundo al mando bajo las órdenes de Stalin, el tipo se echó a reír. Ese tipo dijo: "Tío, déjame contarte una historia". El miembro de la junta directiva llenó entonces todos los vacíos que había tenido durante todos esos años, sin saber que yo era quien había convencido a Stalin de que se colgara, por supuesto. Al parecer, Stalin consiguió realmente el puesto de gerente gracias a su relación con el Big Boss. Era su yerno. Era el niño mimado y Big Boss tenía grandes planes para Stalin. Se suponía que iba a hacerse cargo de la empresa cuando Big Boss se jubilara, pero resultó que estaba engañando a la hija de Big Boss con varias mujeres y también estaba robando tiempo a la empresa al no estar en el trabajo cuando se suponía que debía estar allí. Por supuesto, yo ya sabía todo eso, pero bueno, seguía siendo un actor de Hollywood de primera categoría, así que fingí estar sorprendido y todo eso. Al parecer, Big Boss y su hija Cinderella lo pillaron en un restaurante con una de sus amantes. ¡Ay! ¿Cómo me hubiera gustado ser una mosca en la pared cuando eso ocurrió? Daría mi testículo izquierdo por ver todo ese espectáculo ante mis ojos. Luego me contó que Cinderella se divorció de él, lo echó de casa y Big Boss no lo despidió, por miedo a las implicaciones legales, sino que lo degradaron a un puesto sin importancia en el sur de Bélgica, donde la gente habla francés. Stalin no hablaba francés, solo hablaba flamenco occidental, que es el dialecto neerlandés más difícil que se conoce, por lo que la mayoría de los hablantes nativos de neerlandés, especialmente los de los Países Bajos, tampoco lo entendían. En serio, me encanta la gente de Flandes Occidental, pero hablan un idioma diferente al del resto de los mortales. El Klingon es más fácil de entender. No hace falta decir que Stalin estaba perdido allí. No encajaba, no tenía amigos, ni contactos, ni poder, y, por si fuera poco, no entendía el idioma. Dejó la empresa al cabo de unos meses y ahora trabajaba en un empleo mal remunerado. En cuanto a Navy Girl, salió ilesa. Sin embargo, nunca hablamos de ello. Conoció a otra persona e incluso se casó con él un año después. Girlfriend y yo fuimos invitados a la boda. Big Boss se jubiló unos años más tarde y vendió la empresa a un extranjero. No tenía a nadie que le sucediera, pero los millones que recibió hicieron milagros para suavizar eso. Al parecer, su hija volvió con el chico con el que salía antes de Stalin. La última vez que supe de ellos, seguían siendo pareja. No me da pena Stalin, ni un poquito. No soy el tipo de persona que disfruta con la desgracia ajena, ni soy un sociópata, pero este tipo realmente me sacaba de quicio, si sabes a lo que me refiero. Nunca había conocido a un narcisista y egocéntrico tan gilipollas en toda mi vida, y quería destruir mi vida y la de muchas otras personas. Por lo que a mí respecta, lo detuve antes de que pudiera hacer más daño, y de paso, salvé mi propia carrera. Su mujer está mejor sin él, la empresa está mejor sin él, mis compañeros están mejor sin él, y yo estoy mejor sin él. TL.dr. Un jefe horrible me impide ascender y encontrar un trabajo mejor. Le expliqué por qué era un jefe tan horrible. Descubrí que engañaba a su mujer embarazada, que resultaba ser la hija del gran jefe. Reuní todas las pruebas que pude, fotos de Facebook, hackeé su correo electrónico, le grabé hablando mal del gran jefe, etc. Y le delaté como infiel y fraude, sin que nadie supiera que había sido yo. Perdió su matrimonio, su casa y, finalmente, también su trabajo.